¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Márquez y yo daré una pequeña introducción a nuestro tema, en lo cual está basada nuestra entrevista. Se llama La economía de las familias mexicanas antes y durante la pandemia del COVID-19, así como sus repercusiones a futuro. Si bien sabemos, la variable del COVID-19 ha sido muy importante dentro de la economía mexicana, así como de la vida personal de todos y cada uno de los mexicanos. La manera en que podemos percibir cómo esto ha impactado negativamente es la manera en que los jóvenes llegan a socializarse o se vuelven antisociales debido a que no salen de casa. Esto debido a que se empezaron a restringir ciertas actividades que supuestamente no eran esenciales, como es el asistir a la escuela, la apertura de negocios. Muchas de ese tipo de cuestiones fueron las que con el tiempo formaron una pirámide que fue un aspecto negativo sobre otro. Principalmente en la punta podríamos tener a lo que es los ingresos nacionales de nuestras familias mexicanas. Pues la economía mexicana se vio afectada por la inflación, la cual afectó a la canasta básica. Esta canasta básica pues se podría decir que es simplemente para subsistir y serían como que alimentos básicos o esenciales. Y bueno, a continuación mi compañero Alberto dará la entrevista. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el empresario Rodolfo. Me gustaría poder hacerle unas preguntas debido a que tenemos curiosidad sobre el entorno socioeconómico antes y durante la pandemia. Quisiera agradecer su puntualidad y que ha aceptado nuestra entrevista. El propósito de esta reunión es hacerle unas preguntas sobre la economía y cómo ha sido afectada por la pandemia. Pues aunque no somos expertos, podemos notar algunos aspectos negativos, incluso dentro de la sociedad. Me presento, soy González Martínez Alberto Ezequiel, perteneciente al equipo número 5 de Comunicación Científica del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, del Instituto Politécnico Nacional. A continuación les presentaré a mi equipo de apoyo: Carrillo Mesa Diana Alejandra, López Hernández Daniela, Márquez Montes Fernando y Roque Cortés Yair. ¿Podría decirnos cuál es su formación académica? Sí, claro, con gusto. Estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Culiacán. ¿Cuál es el nombre de su especialidad? Así, Ingeniería Industrial y de Sistemas, tal cual. ¿Cuál fue el motivo por el que escogió su especialidad? Bueno, es curioso. Primero estaba buscando yo Ingeniería Electrónica. Me llamaba la atención esa carrera, pero no estaba siendo impartida ahí en Culiacán en ese momento. Y me decidí por Industrial y de Sistemas, que fue algo que me llamó la atención después de ver el plan de estudios. ¿Me podría decir cuánto tiempo tiene trabajando en su especialidad? Pues honestamente no estoy trabajando en mi especialidad tal cual. Lo que puedo decirte es que gracias a mi especialidad o gracias a la carrera aprendí muchas cosas para poder llevar empresas, pero no estoy trabajando y de hecho te podría decir que nunca ejercí como tal en el área de industrial y de sistemas. ¿Qué funciones realiza usted dentro de su área de trabajo? Organización, dirección, planeación, y creación de nuevos negocios sobre todo. ¿Qué experiencia tiene con la economía dentro del lugar donde usted se encuentra? Pues mira, al tener empresas te tienes que hacer prácticamente especialista en el área de economía. Es la mejor manera de cuidar pesos y centavos o de saber de dónde llegan, más que nada. Entonces, tienes que revisar la economía local, tienes que revisar la economía nacional. Y en mi caso, que aparte una de mis empresas está en zona turística, tengo que ver también las economías de otros países, ¿no? ¿Cómo podría definir la relación y ambiente en su profesión? ¿La relación de qué, perdón? La relación y el ambiente que tiene dentro de su lugar de trabajo. No entiendo bien la pregunta, pero ¿cómo podría definir la relación y el ambiente? Yo creo que como todas las empresas, tenemos un ambiente, vamos a decirlo así, que incentiva el crear empresas,
más no es un ambiente o un ecosistema que nos ayude a mantener empresas. Por eso es que el tema de emprendedurismo como tal es tan abierto. La mayoría de las personas puede emprender en una empresa, pero pocas personas logran mantener una empresa. Esa es la diferencia que te podría hacer. ¿Podría darnos el concepto que usted tiene sobre la economía? Hablando de la economía en general, básicamente la economía es cómo puedes crear sistemas que apoyen a personas y con ello crear de ahí un negocio o una manera de subsistir, si hablas de un término general, ¿no? No sé si esa era la pregunta que me querías hacer. Sí. ¿Nos puede mencionar usted qué es el concepto que tiene sobre sociedad? ¿Hablando de sociedad civil o hablando de sociedades anónimas como empresas? Como sociedad civil, fíjate que dentro del área de capacitación manejo una distinción yo en uno de los cursos que hablo acerca de grupos y de equipos, por ejemplo. Y yo te podría decir que la sociedad, hablando de la sociedad civil en general, somos un grupo de personas, o sea, somos un grupo de personas con diferentes ideales, diferentes gustos, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que el ideal sería convertirnos en un equipo como sociedad, que logremos avanzar en pro de un solo objetivo. La diferencia real entre grupos y equipos es que el equipo tiene una alineación, tiene un objetivo común, y entonces sería como una utopía llegar a ser una sociedad que pueda trabajar en equipo como tal. ¿Podría darnos una breve información sobre lo que es el entorno socioeconómico? Sí, con gusto. Cuéntame qué requieres. Todo lo que usted tenga como concepto el entorno socioeconómico. A nivel México, el entorno socioeconómico es retante, estamos en un proceso sumamente lleno de retos y de, vamos a decirlo así, desafíos. Esto va para todos los que quieran iniciar un proyecto y empresas o emprendedurismo. Definitivamente estamos en un entorno completamente de incertidumbre. Tenemos mucha incertidumbre en muchas cosas. Más sin embargo, dentro de esta área de incertidumbre se abre posibilidades a muchísimas opciones de nuevos proyectos, nuevas empresas, nuevas formas de trabajo. Y creo que todo esto se vino a detonar mucho por la pandemia. El tema de COVID nos ayudó muchísimo a desarrollar talentos y habilidades que no teníamos disponibles previo a ello. Eso es lo que en este momento veo. También un poco el tema de la digitalización. Poco a poco, prácticamente todas las profesiones y empresas requerirán digitalizarse en este mundo más, te podría decir, más abstracto y menos en especie, o menos en superficie en este momento, ¿no? ¿Nos podría definir qué es la recesión? Recesión. Recesión es cuando los mercados de alguna manera colapsan. Una recesión significa que o la oferta es mucha y el mercado no está respondiendo, o la demanda es muy poca y el mercado tiene una sobreexplotación de lo mismo, ¿no? Básicamente te dije lo mismo, nomás viendo los dos factores o los dos sentidos, ¿no? Ya sea desde el tema del fabricante, del tema que produce servicios, o desde el tema del consumidor. Una recesión básicamente es eso, donde no hay un desplazamiento normal de la economía, donde los productos no llegan o no están fabricándose al ritmo que se requiere, o hay una sobreproducción de los mismos y entonces el precio de antemano baja. En este momento no diría que estamos en recesión, pero diría que estamos en una contracción muy importante de la economía. ¿Usted qué es lo que sabe sobre la pandemia del COVID-19? Pues espero que lo necesario para cuidarnos. Básicamente la pandemia, sé que se originó en China, sé que un viajero por ahí fue el que inició con todo este proceso de la propagación, pero te diría que de cualquier manera esto iba a suceder. Finalmente yo veo la pandemia, y no por tomarlo a la ligera, pero la pandemia es una especie de gripa
que ya hemos tenido previas, influenza H1N1, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de gripa, por lo cual tiene un carácter hasta cierto punto estacional. Y básicamente lo que hay que hacer es cuidarse, lo que normalmente te recomiendan, te mandan a descansar, hidratarse, en este caso el aislamiento que vino a generar ese descanso previo que no teníamos y bajarnos un poco el ritmo en muchos sentidos. ¿Qué puedo decirte acerca del COVID en particular? Eso es una gripe o un derivado de una gripe cada vez más profunda. ¿Qué he visto en la gente que me ha tocado ver con la enfermedad? Que te muestran donde ya estabas mal. Es también como la economía, en cierto modo. La economía te muestra cuando la gente sufre de liquidez o sufre de que no tiene sustento, un capital previo detrás de ellos. El problema no es de la recesión o de la crisis, el problema es de lo que venías haciendo previo a esta recesión, a esta crisis. Y creo que la pandemia es un poco eso. Las personas que han sufrido más tenían situaciones que les agravaban, llámese diabetes, llámese obesidad mórbida, llámese cuestiones de neumonía, corazón, etcétera, etcétera. Tenían situaciones previas que la pandemia lo que hizo fue exhibir un poco más los agravios que ya habías cometido o tenido previo en tu cuerpo, ¿no? En tu salud. ¿Usted considera que en un futuro habrá consecuencias en el ámbito social, así como lo hubo en la economía? Pues mira, creo que de antemano todavía lo fuerte de la economía no lo hemos visto, estamos por verlo. Te platicaba previo justo la parte esta de distribución de productos, dependíamos mucho de mucho fábrica de China y toda esa zona de Oriente, y el tema ahorita es complejo en esos sentidos, puertos cerrados, logísticas complejas o cerradas, incremento de precios, etcétera, etcétera. Creo que lo de la economía todavía no lo hemos visto. A nivel social, por supuesto, de hecho, esto ya lo estamos viendo. La parte de empresas tuvo que crear un salto cuántico y digitalizarse 100%. Eso es un cambio radical a nivel socioeconómico. El tema escuela, ustedes que están viviendo esta parte de la escuela, también tuvo un salto cuántico y un movimiento, dijéramos nosotros, tipo sísmico, bastante brutal. No sé si ustedes ya están regresando a presenciales o no, pero apenas estamos viendo 1 año y medio, casi 2 años del inicio de la pandemia, apenas estamos viendo la posibilidad de ver cómo nos agrupamos y nos reunimos como sociedad. De que va a haber temas sociales, de hecho te diría que ya los hay, niveles de depresión, niveles de aislamiento social, cuestiones emocionales demasiadas. Dependemos cada vez más de las plataformas de entretenimiento, dependemos cada vez más de los teléfonos y de las computadoras, dependemos cada vez más de la tecnología, lo cual, dijera en otros contextos, no es ni bueno ni malo, pero finalmente va a ocasionar un cambio definitivo, va a cambiar la manera como nos socializamos, cómo nos reunimos, cómo nos congregamos, lo va a cambiar definitivamente. Entonces, de que va a haber cambios sociales, insisto, creo que ya los está viendo, aunque todavía no están tan a la vista, pero definitivamente los hay y vendrán muchos más, ¿no? Y creo que ustedes tienen una gran oportunidad ahorita porque esta parte de la digitalización les va a permitir crear lo que hasta hace pocos años era prácticamente imposible, trabajar en el mundo sin salir de casa o trabajar desde cualquier parte del mundo sin dejar de trabajar en México. Entonces, para empezar, es un tema social sumamente importante que si no lo están viendo, requerirían empezar a verlo de esa manera, donde las fronteras que teníamos a nivel estructural socioeconómicas, pues están siendo derribadas, incluyendo el tema de la economía. Estamos viendo criptomonedas que ya no se manejan con las reglas normales de la economía mundial o de la economía normal, por ponerle un nombre, y todo eso es un cambio radical, y todo eso, si ustedes se fijan, vino al inicio, un poco previo al proceso de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia vino y radicalizó muchos procesos que de otra manera llevarían años todavía en camino de detonarse. Entonces,
pues cambios sociales creo que hay muchos, cambios económicos vendrán más, cambios políticos también creo que vendrán muchísimos más, entonces, y cambios en el sistema laboral y educativo, creo que todavía no terminamos de ver ese proceso final. ¿Usted cómo cree que se podría iniciar una recuperación económica con el estado actual de México? Buena pregunta. Mira, creo que dentro de los países que tenemos oportunidad de salir adelante, hay un tema bien importante en México. Honestamente, aunque no lo queramos ver o aunque lo hayamos dicho muchas veces solamente por decirlo, somos el ombligo del mundo en muchos sentidos, somos el punto de conexión para el mundo. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, tenemos Estados Unidos arriba, tenemos Sudamérica en la parte sur del continente, tenemos conexión hacia Oriente y tenemos conexión hacia Occidente. Entonces, date cuenta que estamos en un punto neurálgico grandioso. ¿Qué requerimos? ¿Cómo podríamos iniciar a precisamente ver primero ese potencial que tenemos como mexicanos y esa, ¿cómo te podría decir? Grandiosa precisión geográfica que nos da 20,000 cosas de aperturas. ¿Qué requerimos? Honestamente, requerimos apertura por parte del gobierno, requerimos infraestructura, que realmente se invierte en infraestructura útil, no para hacer monumentos a cuestiones que no van. Infraestructura útil, carreteras, aeropuertos funcionales, no a capricho, puertos marítimos. Híjole, hay mucho trabajo por hacer, pero primero que nada es infraestructura, eso por parte del gobierno. Segundo, la parte de educación. Honestamente, años atrás, México se distinguía por sus ingenieros. El tema de ingeniería es sumamente importante. Date cuenta que, aunque no es muy conocido, pero por ejemplo, el tema de la televisión a color, gracias a que nos podemos ver a color, es gracias a un mexicano que penosamente patentó todo eso en Estados Unidos porque aquí no tuvo el respaldo. En Guadalajara, un ingeniero que movió el edificio de teléfonos con teléfonos funcionando. ¿Qué significa eso? Con el personal operando, y movieron todo un edificio, lo movieron unos centímetros, si ustedes quieren, pero estamos hablando de años luz atrás de lo que estamos haciendo hoy. Hoy podemos imprimir vivienda, la podemos imprimir con impresoras digitales, podemos imprimir partes del cuerpo humano, podemos hacer un montón de cosas que previo a esto no existía. Entonces, ¿qué requerimos? Primero que nada, reconocernos como mexicanos que somos, que tenemos grandes cualidades, que somos un país sumamente listo, sumamente inteligente, sumamente capaz, y que tenemos todo un potencial por desarrollar. Eso primero que nada. Segundo, descubrir nuestra calidad geográfica, que honestamente sin nosotros, prácticamente es imposible distribuir muchas mercancías, y eso nos da una, ¿cómo les diré? Una capacidad enorme. Tercero, la riqueza con la que contamos. Somos uno de los países que más costas tiene. Tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos pesca, tenemos minerales, y tenemos un recurso humano impresionante. Ese capital humano también es algo que debemos de aprovechar y que esperemos que no lo perdamos tan pronto en pocas generaciones. Esto lo comento por el tema de la población. Somos uno de los países que tiene la población más joven del mundo todavía. Quiere decir que tenemos un potencial humano sumamente grande por desarrollar aún. ¿Cuál es el problema? Que mientras, y esto es un aviso también para todos, que mientras menos hijos tengan nuestros hijos, menos posibilidades tenemos de mantener ese capital humano de crecimiento y potencialidad. Y eso le pasó a Europa, y le está pasando a Estados Unidos, y les ha pasado a la Unión Soviética, y les está pasando a todos los países desarrollados. Dejaron de tener hijos, y al dejar de tener hijos, automáticamente se convirtieron en una generación vieja. Y dense cuenta ahorita, las grandes crisis vienen porque no hay capacidad productiva posterior, no hay capacidad de crear al frente. Uno de los grandes cambios radicales que vamos a ver en poco tiempo es el tema de la seguridad social como tal. La seguridad social como está estructurada hoy no es viable y no es posible mantenerla. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tantas personas entrando al mundo laboral como entraban en los años 40, 50, 60 y 70. Entonces,
Eso cambió a partir de los 80s, 90s, empezó a cambiar y el tema del emprendedurismo empezó a crecer. Pero démonos cuenta que, y por eso te hacía la reflexión previa, el emprendedurismo es arrancar una empresa, pero el empresario es el que mantiene la empresa. Y para mantener una empresa requieres generar empleos, requieres generar riqueza, y ahí es donde entra el gobierno. Ahí es donde entra el gobierno, donde da la oportunidad a que las empresas sigan creando empleos y sigan creando riqueza, porque finalmente se pagan impuestos y se distribuye principalmente en el país donde están. Y esto va de la mano con que requerimos más empresarios, requerimos jóvenes con más ganas de crear empresas que se queden en el país, que produzcan en el país y que de esa manera el mercado interno pueda salir adelante. Uno de nuestros grandes defectos, jóvenes, es que hemos estado consumiendo a nivel global. Y estoy seguro que muchos de ustedes piden a través de Mercado Libre, Amazon e incluso los proveedores chinos, aunque tarden 3 o 4 meses en llegar. ¿Por qué? Porque lo vemos barato. El problema es que estamos dejando de crear empleos y empresas en México, y automáticamente eso nos lleva a un declive y a una, vamos a decirlo así, lo mismo, a una obligatoriedad con las economías foráneas más que con las economías internas. Entonces, requerimos invertir en México, requerimos voltear a ver a nuestros empresarios, voltear a ver a nuestros jóvenes, voltear a ver a nuestra gente para crear el mercado interno y hacerlos fuertes. Y la única manera de hacer una economía fuerte, en el sentido expreso como tal, es con apoyo de gobierno, ¿no? Y ahí hay un largo tema por caminar todavía. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta. Si fortalecemos nuestro mercado interno, dejando de consumir productos del extranjero, ¿México podría crecer exponencialmente dentro de lo que es el marco de la economía? Mira, más allá que solamente dejar de consumir mercados extranjeros, te lo dije hace un rato, estamos en una economía cada vez más globalizada. El punto aquí es ver de qué manera a nivel gobierno, por eso es que metí la parte de gobierno, a nivel gobierno se crean políticas que apoyen a esta parte. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si tú compras producto chino, voy a poner el ejemplo más sencillo y más utilizado, si compras producto chino es porque te sale más barato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy en ello? ¿Sí? Sí. Ok. ¿De qué manera podríamos crear que eso sucediera en México? Te pongo un ejemplo sumamente sencillo y el por qué no es posible. Primero, servicios. Ahorita con la reforma que viene, por cierto, energética, vamos a empezar a encarecer el producto de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se va a cerrar un poco la parte de las energías limpias, los paneles solares, eólicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a causar, al haber más demanda, va a causar una oferta que va a subir. ¿Por qué? Porque va a decir, ok, como pides más servicio, pues necesito más capacidad productiva, entonces necesito meter más dinero y entonces me cuesta más caro, y como me cuesta más caro, te lo voy a vender más caro. Date cuenta que términos como eso, lo único que hacen es que incrementan los productos, los precios, más no te ayudan a incrementar lo que es el Producto Interno Bruto. Esto es lo mismo en el caso de las empresas. Por ejemplo, si un zapatero, voy a hablar de Guanajuato, que es la capital del zapato, quiere crear zapatos económicos, el puro costo de producción no le permite competir con China. ¿Y por qué? Te lo pongo así, de nuestra gasolina, de los 20 pesos que cuesta el litro de gasolina, prácticamente la gasolina honestamente te debe costar 6 o 7 pesos, es lo que cuesta la gasolina, el litro de gasolina. Todo el resto son impuestos suntuarios que le llaman, que porque es un lujo tener un auto, y eso solamente puede ser visto desde una mentalidad pues de poca visión, por no poner ninguna etiqueta. El hecho de que si tienes un celular, si tienes internet, ya empiezan a ser productos de lujo. Y honestamente, yo te preguntaría a ti, si tú crees que el internet, un celular, una computadora, se convertiría en un producto de lujo. Creo que es un producto de primera necesidad en este momento, más que de lujo, pero tiene agregados muchos impuestos que te impiden hacerlo más barato, es lo que te quiero transmitir. O sea, no es el tema de dejar de consumir hacia afuera, porque finalmente no vamos a ser autosustentables al 100%, pero de alguna manera crear un mercado interno lo suficientemente fuerte y que pueda competir.
y para poder competir pues se requieren reglas claras internas a nivel país que en este momento no tenemos tan claras, vamos a decirlo de esta manera. Ok, entonces, bueno, y un poco más que claras, serían más justas. Lo podríamos dejar como algo más común, por ejemplo, los impuestos, hacerlos más justos. Mira, es que el tema de justicia es un tema aparte, porque el tema de justicia viene desde un juicio que ponemos nosotros para ver qué es justo, qué es injusto, ¿no? Finalmente, mejor aplicados, te diría yo, el tema de los impuestos sería mejor aplicados más que más justos. Creo que hay mejores maneras de distribuir los impuestos. Creo que el tema, por ejemplo, del ISR, que tenemos uno de los más altos a nivel país, tenemos un impuesto muy alto, pero el tema del ISR en sí no es tan productivo porque estás castigando la rentabilidad de una empresa. Y el tema del consumo, el IVA, también es un impuesto alto, pero está seleccionado, no todos los productos pagan IVA. Y luego vienen los impuestos suntuarios, los que te llamo, que se supone son de lujo. Y aquí el tema, hablo también de la aplicación y distribución. Sabes que muchos, por ejemplo, senadores, congresistas, diputados y demás, están exentos de pagar ciertos impuestos por el puesto que tienen. Entonces, creo en esta parte, y ahí es donde entraría la justicia, si lo quieres ver así, creo que ahí sí hay que pagar impuestos. Y cuando hablo de impuestos, tú sabes que el término impuesto es eso, ¿no? Es impuesto, es a fuerzas, no es opcional, es lo que te quiero decir. Entonces, el término impuesto sería impuesto a todos y no solo a unos cuantos. Viene ahorita una reforma fiscal tributaria que intenta crecer la base gravable, lo cual es atractivo desde el punto de vista que van a entrar muchas más personas a tributar, pero es muy peligroso por cómo lo están manejando y hacia dónde quieren llevar esta tributación, porque finalmente lo que no estamos equilibrando y aplicando correctamente es el tema de impuestos. Vuelvo a insistirte, un ISR muy alto, un IVA selectivo, un impuesto suntuario desde un punto de vista de lo que yo creo que es de lujo, y empezar a focalizar y a grabar a todos ustedes desde ahorita, desde los 18 años, también creo que es un tema importante que los van a empezar a fiscalizar desde este momento en cuentas bancarias y todo. Como ustedes saben, o si no lo saben, actualmente no existe el secreto bancario como tal en México y todas las cuentas son fiscalizables, todas las cuentas, ya no existen cuentas personales, todas las cuentas son fiscalizables. Entonces es un tema, incluyendo la parte de privacidad y de muchas cosas, se propuso con el tema de la ley de lavado de dinero y es otra ley que creo que está sumamente mal planteada porque automáticamente nos convierte a todos en delincuentes hasta probar lo contrario. No hay presunción de inocencia en esta ley. Entonces, insisto, hay muchísimas cosas, hay un largo camino que recorrer en el tema político y económico del país, y esperemos que estas próximas generaciones con más conciencia puedan trabajar un poco más en ello, y hablo de con más conciencia sin dejarse llevar por todo lo que ven en las redes sociales, TikTok, Instagram y demás, porque no todos son gurús y no todos están atravesando el camino. ¿Cómo te podría decir? No todos están creando a partir de cero. Muchos de ustedes van a crear a partir de cero su emprendimiento o su empresa. Y cuando hablo de emprendimiento, pueden ser emprendimientos in-house, que le llamamos, que es emprendimientos dentro de una empresa, pero con conciencia, sabiendo que lo que están creando va a causar un beneficio mayor a mucho mayor personas y de ahí viene la riqueza. Ok, y bueno, eso sí me parece muy importante. Algo que me gustaría saber es si a usted como empresario el tema de impuestos o incluso de las reformas fiscales le afecta y se dio principalmente con eso de la pandemia. Sí, bueno, el tema de impuestos durante la pandemia fue todo un caso porque obviamente, no sé si lo sepas o no tuvimos ningún beneficio directo por el tema pandemia. Teníamos que pagar impuestos normales, vamos a decirlo de alguna manera. Hubo prórrogas, pero incluso esas prórrogas, así te lo comento, con Infonavit o con el Seguro Social, que son las más fuertes, que son religiosas mensualmente, pues solamente te daban tiempo, pero con un interés adicional por tomar el tiempo. O sea, tenías que pagarlo lo que estabas dejando de pagar y aparte te cargaban un interés.
Entonces, en esos temas es donde veo yo la falta de sensibilidad o de apoyo de parte del gobierno, y no solamente a los empresarios, porque entenderás que si el empresario se ve ajustado, termina cortando empleos. Y automáticamente eso repercute en la persona que requiere el empleo para estar viviendo, para llevar alimento a su casa. Entonces tampoco hubo apoyos reales ni siquiera para el empleado directo, en incentivos directos fiscales o en incentivos de apoyos económicos. No hubo una correcta manejo de la salud en temas de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, eso causó pues, vuelvo a insistir, no quiero usar la palabra recesión, pero una desaceleración muy grande y una contracción actual. Actualmente nuestro mercado está contraído a pesar de que sigue habiendo movimiento y que podemos recuperarnos, sí, nos va a llevar, creo yo, otro año, año y medio en recuperarnos y llegar a ciertos niveles. Hay regiones, sobre todo, donde le puede llegar a tocar más tiempo. Honestamente, yo estoy en una zona, pienso yo, muy privilegiada por ser turística. Entonces, en este año hemos recuperado aproximadamente, creo que entre el 50 y el 60% de la capacidad productiva y de la rentabilidad de la empresa que se pudo haber perdido durante la pandemia. Ok, bueno, agradezco sus respuestas y doy pauta que mi compañero siga con la entrevista. ¿Cuánto considera usted que es el tiempo para que México pueda tener una recuperación o empiece a recuperarse? Mira, como te decía, hay regiones donde va a tomar más tiempo. Creo que la parte turística es sumamente importante y va a ser una de las partes más complejas por lograr. Tenemos que crear la confianza en el turista internacional, llámese de donde venga, no solamente el americano, con eso te quiero decir, en el turista, en que regrese a México a pasarla bien, a invertir en México de nueva cuenta, es un tema primordial. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, obviamente el tema de seguridad pública es sumamente importante, el tema de salud pública es un rubro que tiene que sí o sí atacarse. Y te decía al principio, el tema de infraestructura. El tema de infraestructura urbana, llámese carreteras, llámese aeropuertos, llámese puertos, es un tema que se está viendo, pero se está viendo desde una perspectiva equivocada, creo yo. Obviamente, por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad de México, tan denotado y tan comentado en los últimos años, es un tema de visión corta, porque finalmente el proyecto que estaba, independientemente de si tenía posibilidad de inundación o no, quiero dejar claro esa parte, era un proyecto sumamente atractivo de inversión, primero que nada, había muchas empresas que querían invertir en él, y segundo, en un tema de conectividad mundial, íbamos a estar al nivel de los mejores países del mundo, con un aeropuerto de ese tamaño. Se creó un aeropuerto, le llamo yo patito, porque finalmente es un aeropuerto muy pequeño, con muy poca conectividad. Tan es así que no todos los vuelos están llegando a ese aeropuerto porque no tienen el punto de conectividad necesaria. Y de todo modo se gastó todo el dinero, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es, de cualquier manera se gastó el dinero en crear este aeropuerto, se va a gastar, y ahí es donde viene el tema que también te estoy diciendo, no hemos visto todavía el final de esa parte de la economía. El gobierno va a perder las demandas con las empresas porque fue una decisión a priori, o sea, la hizo por su cuenta. Entonces va a tener que pagar a todos los contratistas y a todas las personas que dejó de invertir en los proyectos que estaban generados, se va a tener que pagar. Automáticamente eso va a causar un déficit en el presupuesto del gobierno. Y todo ese presupuesto que se pudo haber utilizado correctamente y haber llevado a cabo los proyectos, ahora del futuro, o sea, del dinero que va a entrar en el futuro, porque el dinero actual ya se lo gastaron, del dinero que va a entrar en el futuro se va a tener que pagar lo que no se hizo y aparte se te va a pagar lo que se está haciendo. Entonces, date cuenta que esas decisiones que se están tomando de esa manera va a llevar áreas regiones del país, donde no van a tener acceso a recursos formalmente, porque no son atractivos turísticos, otra porque la industria se está retirando, mucha de la industria, y tercero porque pues si no hay industria y no hay turismo, penosamente mucho de lo que les queda es el comercio informal o ilegal en algunos casos,
Y obviamente eso no es lo que queremos en México, eso no es algo con lo que comulguemos, porque viene a traer otra vez el tema de inseguridad, viene a traer otra vez el tema de la incertidumbre jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te decía yo, aproximadamente creo que en zonas turísticas privilegiadas de alguna manera va a tomar 1 año y medio más todavía si no viene ningún vaivén internacional, como el caso de la constructora grande de China, que si no resuelven algo a corto plazo, puede ocasionar una caída de las bolsas de valores del mundo muy fuerte y obviamente una caída económica sumamente grave para todos los países, ¿no? Podríamos ver un tema muy parecido al 2008 que tuvimos, y en este caso es por una empresa que tenía muchísimas inversiones a nivel mundial y que si no se hace algo pronto, va a traer un sismo económico muy grave. Bien, y en cuanto a empleos, me gustaría saber, por ejemplo, cuando se canceló lo del aeropuerto, lo del primer aeropuerto que se iba a hacer, esto generó que muchos empleos para obreros de las constructoras se fueran pues por un tubo, ¿no? Finalmente ellos quedaron de fuera y esto afectó también los ingresos de esas familias. Y al hacer otro, pues igual se afectó lo que era la inversión del primer aeropuerto para hacer el segundo, y del segundo no generó lo mismo que iba a generar el primero en cuanto a los empleos. Y no generó lo mismo porque no fue hecho a través de licitaciones. Si no lo sabes, se fue hecho a través del armado, del ejército. Entonces ellos tienen sus propios constructores y tienen sus propias empresas del ejército. Entonces fue como darle vuelta al dinero internamente nada más. No creó nada nuevo en sí. Y ese es un tema. Tu nombre, perdón, Márquez, nomás me parece aquí. Fernando Márquez. Gracias, Fernando. Ese es un tema. Cuando los gobiernos se vuelven proteccionistas, vamos a decirlo de alguna manera, donde son los proveedores de todo, y en este caso, date cuenta que es lo que estamos, hacia donde estamos caminando. El tema de infraestructura, aeropuertos, marinas, ahorita por lo pronto están en manos del ejército, las carreteras están en manos de la Guardia Nacional. El tema de salud, incluso la distribución de vacunas fue a través del ejército, no fue a través de los hospitales o del personal que ya existía de salud. El tema educativo va para allá porque finalmente se está centralizando y ya no está tan autónomo en cada uno de los estados de alguna manera. Entonces, cuando se vuelve ese tipo de gobierno tan centralista, vamos a decirlo de alguna manera, se convulsiona la economía porque todo tiene que pasar por una sola puerta. Entonces es un tema muy, muy, muy complicado, muy complejo, porque se vuelve muy burocrático. Creo que una de las cosas que puede hacer el gobierno es aperturarse más, digitalizarse mucho más, crear sistemas y procesos mucho más sencillos de creación de empresas, de tributación, la parte tributaria, están trabajando en ello, pero creo que todavía hay mucho camino por recorrer, vuelvo a insistirte, donde puedas tú hacer tu declaración de una manera sumamente sencilla sin pensar en repercusiones futuras que te insisto, con las leyes como están generadas ahorita, hoy por hoy eres delincuente hasta que pruebes lo contrario. Entonces, partimos desde una premisa totalmente distinta. Date cuenta que el tema de justicia que me hablabas hace un poco, Fernando, es un tema prioritario y es un tema donde si de antemano eres culpable y te toca a ti demostrar tu inocencia, creo que estamos partiendo de una premisa equivocada, porque no estamos creando la confianza, no estamos creando la estabilidad y no estamos creando un sistema que ayude a que la gente emprenda o se aviente a hacer cosas por temor a entrar en un tema como este, ¿no? Te lo digo, por ejemplo, los temas de las factureras que tanto se ha hablado, finalmente sí es un proceso que incluso el mismo gobierno creó al crear reglas o impuestos que no ayudaban a que las empresas pudieran hacer deducibles muchas cosas. Entonces, son cosas que se van creando y que después quieren corregir, pero lo corrigen de la manera como si fuese delitos federales, ¿no? Y es un tema grave, lo que te digo, porque al final del día si es un delito federal o es cárcel o es pérdida económica total, ¿no? Entonces, date cuenta que eso no apoya o no incentiva una economía de emprendimientos
Y si no hay incentivo en una economía de emprendimientos formales, no incentiva el empleo. Y si no incentiva el empleo, pues la microeconomía se pierde, porque probablemente las economías grandes, las grandes empresas transnacionales y demás, ellas no sufren con estos temas, ¿eh? Las pequeñas empresas como las nuestras, las pymes o medianas empresas máximo, son las que realmente no tienen esos complejos abogados, fiscalistas y todo un sistema para la ilusión de impuestos. Entonces, las pequeñas empresas y las medianas empresas son las que realmente están otorgando la tributación y son las más afectadas en cuanto a ingresos y en cuanto a empleos, ¿no? El tema empleo va por ese lado. Creo que por eso te decía acerca de las reglas del gobierno. Hasta que el gobierno no ponga reglas más claras, va a ser sumamente complejo que el emprendedurismo y el empleo salga adelante como tal. Sí, es una excelente respuesta. Bien, continúa mi compañero. ¿Qué cree que pasaría con la economía mexicana si el SARS-CoV-2 continúa? No te escuché lo último. ¿Qué creo que pasaría con la economía mexicana? ¿Así que? Si el SARS-CoV-2 continúa, o sea, si la pandemia sigue. Mira, no solo con la economía mexicana, es la economía mundial la que nos debe de preocupar más que la economía mexicana solamente. Te ponía el caso ahorita del tema de la constructora en China. Date cuenta, por eso les inicié la conversación con ustedes, diciéndoles que el tema social se va a modificar muchísimo porque las fronteras políticas están dejando de existir como tales. Entonces, date cuenta cómo una empresa en China puede afectar la economía del mundo. Si el SARS-CoV continúa y sigue mutando y sigue metiéndonos en aislamiento, vamos a tener un quiebre de economía de países, no solamente de México, de países. Y lo que les decía también al inicio, va a mostrar en dónde estamos mal, en dónde de antemano, cuáles eran nuestros síntomas previos. Yo te decía hace un momento, estamos en una contracción económica, en este momento tenemos una contracción económica, todavía no es recesión, estamos en una contracción económica. Si esto se alarga o sigue habiendo poco flujo turístico, poco movimiento de mercancías, automáticamente esto ocasionará un quiebre económico mundial, no solamente en México. Disculpe, para usted, ¿qué es la canasta básica? ¿Para mí qué es qué, perdón? La canasta básica. Pues mira, la canasta básica se supone que son los alimentos y insumos necesarios que requiere una familia para sobrevivir. Y te hago remarcado en el esquema, sobrevivir, no vivir bien, es solo sobrevivir. Entonces, canasta básica es lo mínimo necesario. Y esa canasta básica se ha modificado y ha tenido incrementos enormes, de más del 10% en este año. Te pongo el tema de la cartera de huevos, por ejemplo, no sé de dónde me estén hablando, pero aquí, por ejemplo, en donde yo estoy, de 60 pesos la cartera de huevos está pasando a 71, 73 o 74. Date cuenta que eso automáticamente es más del 12 o 15% y se supone que es canasta básica. Se supone que debe estar controlada. La leche, las tortillas ahorita cuestan alrededor de 27 pesos donde yo vivo el kilo de tortillas. Date cuenta que hay gente que gana 80 pesos al día. Dime cómo puede sobrevivir una persona con 80 o 100 pesos al día. Si una cartera de huevos, y si tiene 4 o 5 hijos, una cartera de huevos le dura una semana, ¿no? Cuando mucho. Entonces, canasta básica sería para mí eso. Temas de insumos prioritarios y primordiales. ¿Usted de qué cree que depende el precio de la canasta básica? Toda la economía depende de la oferta y la demanda, pero se supone que la canasta básica la regula el gobierno, se supone. ¿Cómo cree que se podrían proteger los sectores de producción? Te vuelvo a insistir, hay que voltear al mercado interno. No hay sector productivo que aguante sin vender. Entonces, si nuestros jugos, si nuestros helados, si nuestros zapatos, nuestra ropa no se vende, no hay sector productivo que aguante eso. Hay que voltear al mercado interno, hacerlo fuerte. Mi empresa, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a donde radico actualmente, el mercado era puramente americano y todo el mundo le quería vender a los americanos.
Entonces yo volteé, vi el mercado interno, empecé a trabajar con el mercado interno y nos fue sumamente bien. Ya tenemos más de 15 años trabajando con ello y seguimos siendo uno de los mejores en el mercado interno. ¿Usted notó algún incremento de desempleo? Por supuesto. De hecho, ahorita los números que se están ofreciendo, los otros datos, van mucho con los empleos temporales que han creado. Pero los empleos temporales solo sirven para mover cifras, no mueven economía. Empleos temporales como barrendero por un día, cosas de ese tipo que mueven números, pero no mueven economías, porque pues un día de trabajo a una familia no le sirve de nada. Tiene que tener un trabajo continuo. Entonces sí, los empleos cayeron drásticamente. De manera personal, ¿su familia sufrió algún estado económico durante esta pandemia? Claro, por supuesto, todos, mal que bien, todos tuvimos una situación económica. Nosotros en mi familia también me vi sumamente afectado por el tema económico, sobre todo en la transición, sobre todo en ver cómo iba a funcionar ahora este proceso bajo la nueva esquema, ¿no? ¿Cómo no podíamos abrir oficinas, no podíamos ofrecer nuestros servicios directamente, no podíamos salir a la calle. Obviamente que causó mucho tema económico todo esto. Si no es mucha molestia, ¿podría decirnos si hubo algún incremento de desempleo dentro de su lugar de trabajo? Sí, honestamente sí. Yo me quedé con menos de la mitad de mi planta productiva. Me quedé con mucho menos de la mitad, yo creo que con un 30%. Si usted perteneciera al gobierno, ¿cuáles serían las acciones que implementaría para vencer esta caída económica? Mercado interno, de nueva cuenta. Incentivar el mercado interno, incentivos fiscales para las empresas, incentivos económicos para las familias y resolver el tema de salud en los hospitales públicos. Y, por supuesto, la infraestructura urbana. No hay manera que un país salga adelante sin comunicaciones vía terrestre, marítimas o aéreas o telecomunicaciones, ¿no? No hay manera que un país salga adelante así. Ok, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Sus respuestas, la verdad, de mi parte a mí me gustaron mucho porque respondieron a algunos sectores de los cuales no nos habían hablado las otras personas que entrevistamos y fueron muy completas sus respuestas. La verdad, muchas gracias por esa entrevista. Al contrario, muchachos, un honor. Yo también soy egresado del CETIS, pero acá por el lado de Culiacán, el CETIS 107, así que un placer colaborar con gente tecnológica. Y échenle ganas, muchachos, que hay mucho camino y mucho trabajo por delante para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, bye bye. En conclusión, ahora más que nunca el gobierno debe cooperar para revitalizar las economías, aumentar la inversión pública, impulsar el comercio y garantizar la prestación de un apoyo específico a las personas y las comunidades más afectadas por la enfermedad o más vulnerables a los efectos económicos negativos. Es momento de ser prudentes, pues aunque parece ser que la propagación del virus ha llegado a un punto máximo, debemos de actuar responsablemente aplicando las medidas de prevención para así limitar la transmisión de la enfermedad y llevar a cabo acciones que aceleren la recuperación económica hasta que tengamos esa recuperación.